Sí. Un saludo a todos. Este es el sistema esquelético, esqueleto apendicular, capítulo 8. Estas diapositivas fueron elaboradas por los docentes de morfofunción. Me presento, soy la doctora Maya Hervas Zamorano, soy médico con especialidad en nefrología. Tenemos que los objetivos de aprendizaje de este capítulo son identificar y describir los huesos de la cintura escapular, sus funciones y reparos anatómicos principales. Identificar y describir los huesos del miembro superior, sus funciones y reparos anatómicos principales. Identificar y describir las características de los huesos de la cintura pelviana o pélvica. Explicar la importancia clínica de la pelvis mayor, menor, así como las diferencias entre la pelvis masculina y femenina. Identificar y describir las características de los huesos de los miembros inferiores. Describir el desarrollo del sistema esquelético. Tal como observamos en el capítulo 7, existen dos divisiones principales del sistema esquelético, las cuales son el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. La función descrita para el esqueleto axial es la protección de los órganos internos y la función principal para el esqueleto apendicular es la del movimiento. El esqueleto apendicular está constituido por dos estructuras, las cuales son los huesos y las articulaciones. Los huesos son los miembros, son los que componen los miembros superiores e inferiores, y las articulaciones son aquellas que unen los miembros al esqueleto axial. Tenemos la cintura escapular. La cintura escapular básicamente está compuesta por la clavícula y la escápula. Ambos dos componen la cintura escapular. La clavícula es un hueso delgado, alargado, que se une en la parte medial con la articulación externo-clavicular. La escápula, que es un hueso plano, triangular, que se encuentra desde la segunda hasta la séptima costilla, se une con la clavícula a través de la articulación acromioclavicular y proporciona un espacio para que se inserte la cabeza del húmero y se conoce como articulación glenohumeral. Nosotros observamos en el gráfico que pertenece al libro, tenemos una vista anterior y una vista posterior. En la vista anterior nosotros podemos evidenciar este hueso alargado denominado clavícula. En su extremo medial tiene la articulación externo-clavicular, la cual se acopla o sirve de punto de inserción o de contacto entre la clavícula y el esternón. Y tenemos en el extremo lateral el espacio, el borde comprendido para la articulación acromioclavicular. En la vista posterior de la cintura escapular podemos evidenciar este hueso plano triangular denominado escápula con todas sus características anatómicas. Una espina que divide la escápula en un espacio superior que se denomina espacio supraespinoso y una fosa infraespinosa. Aquí nosotros podemos ver esta espina que termina en lo que es el acromión. Nosotros vemos desde la vista superior esta clavícula y entonces podemos evidenciar lo que ya habíamos mencionado. Un cartílago hialino que se une hacia lo que es el esternón mediante la articulación externo-clavicular. Podemos ver que tiene una forma de S, la cual tiene un extremo medial, un borde medial convexo y un borde lateral cóncavo. Este borde lateral se une con lo que es el acromión a través de la articulación acromioclavicular. Si nosotros vemos la clavícula desde la cara inferior, nosotros podemos evidenciar determinados detalles anatómicos. Cerca del borde medial, nosotros encontramos la impresión para el ligamento costoclavicular,
es decir, un ligamento que va desde la costilla, desde la primera costilla, hacia la clavícula. Cerca del borde lateral nosotros encontramos el tubérculo conoide. Este tubérculo conoide sirve de punto de inserción a lo que es el ligamento conoideo que se encuentra entre la clavícula y la escápula. Y aquí podemos ver que el borde lateral tiene cartílago hialino para lo que es la articulación acromioclavicular. Nosotros detallamos el acromión. Podemos verlo como una estructura que termina en el borde superior, en el extremo lateral de lo que es la espina. Ya habíamos visto que es esta prominencia ósea en la cara posterior de la escápula que divide en dos segmentos. La fosa supraespinosa, donde se insertan músculos que corresponden al mismo nombre, los músculos supraespinosos, y la fosa infraespinosa, donde se insertan músculos que corresponden a los músculos infraespinosos. Nosotros podemos ver que tiene un extremo, un borde superior, un borde lateral y un borde medial. Evidenciamos en la cara anterior de lo que es la escápula la apófisis coracoides, donde se insertan músculos y ligamentos coracoidales. Vamos a detallar más adelante. Podemos ver en el extremo lateral esta cavidad glenoidea que sirve para alojar la cabeza del húmero, como podemos observar en la vista lateral. Entonces nosotros evidenciamos las estructuras anatómicas importantes, las cuales son el acromión, la apófisis coracoides, la espina, y vemos la cavidad glenoidea para que la cabeza del húmero se aloje en este espacio. Los músculos que se insertan en la apófisis coracoides son el pectoral menor, el coracobraquial, el bíceps braquial, y los ligamentos que son el coracoacromial, el trapezoide y el conoide. Nosotros detallamos el miembro superior y nosotros podemos ver que este miembro superior está conformado inicialmente por este hueso cilíndrico largo, y nosotros ya hemos visto en el capítulo 7 las características de los distintos huesos, de los huesos largos, los huesos cortos. Entonces nosotros podemos evidenciar que este es un hueso largo, que inicialmente es cilíndrico en su porción proximal y posteriormente se aplana en su porción distal y termina siendo casi triangular. El húmero tiene como características anatómicas importantes una cabeza. Esta cabeza se inserta dentro de la cavidad glenoidea que vimos que pertenece a la escápula y constituyen parte del hombro. Tenemos una protuberancia ósea que se conoce como tubérculo menor, una protuberancia ósea lateral que se conoce como tubérculo mayor, y entre ambas protuberancias, entre ambos tubérculos, encontramos un surco, el surco intertubercular. Estas prominencias óseas sirven para la inserción de músculos y ligamentos. Si nosotros nos dirigimos más hacia el sector distal, en la diáfisis del húmero, podemos evidenciar el surco radial y la tuberosidad deltoidea, ambos que sirven para la inserción de músculos del mismo nombre. Evidenciamos en el extremo distal del húmero, ya lo vemos aplanado y con una forma triangular, que existen estructuras anatómicas importantes, como son el cóndilo, una cabeza que se encuentra recubierta de cartílago hialino. Tenemos la tróclea, cubierta por cartílago hialino, y tenemos dos hendiduras que son muy importantes, la fosa radial y la fosa coronal. La fosa radial sirve para la inserción, para alojar la cabeza del radio cuando el miembro superior se encuentra en flexión. De la misma forma, la fosa coronoides recibe a la apófisis coronoides del cúbito una vez que el miembro superior se encuentra en flexión.
Si nosotros vamos a una vista posterior de este hueso largo denominado húmero, podemos encontrar un detalle anatómico muy importante, el cual es la fosa olecraneana. La fosa olecraneana recibe en este espacio al olecranón, que es una prominencia ósea que depende del cúbito y que ésta ingresa en esta fosa una vez que el miembro superior está en extensión. Nosotros vamos más hacia la región distal de este miembro superior y podemos evidenciar dos huesos largos, los cuales son el cúbito y el radio. Estos tienen las mismas características de todos los huesos largos, los cuales son que tienen un extremo proximal, una diáfisis y un extremo distal. Aquí nosotros podemos observar dos características importantes. Podemos evidenciar que la cabeza del radio se encuentra en contacto con la cabeza del cóndilo, a diferencia de lo que sucede en la cabeza del cúbito, que esa se encuentra distal a la articulación del codo. Podemos evidenciar que entre el radio y el cúbito existen 3 puntos de contacto, los cuales son, primero, la membrana interósea entre el radio y el cúbito, segundo, la articulación radiocubital proximal y tercero, la articulación radiocubital distal. Nosotros podemos ver que existen prominencias óseas que se denominan tuberosidad cubital, tenemos la apófisis coronoides, de la cual habíamos hablado con anterioridad, que cuando el brazo se encuentra en flexión, ingresa dentro de este espacio denominado fosa coronoides. Tenemos la cabeza del radio, que cuando el codo se encuentra en flexión, ingresa en este espacio que se denomina fosa radial. A nivel distal de ambos huesos, encontramos que existen las apófisis, la apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito. Ambas dos sirven para la inserción de ligamentos y músculos. En el caso de la apófisis estiloide del radio, tenemos que se inserta el ligamento colateral radial y el músculo braquirradial. En cambio, en la apófisis estiloides del cúbito encontramos un punto de inserción para el ligamento colateral del cúbito. Nosotros podemos ver en la cara posterior lo que es el olecranón, que cuando el brazo se encuentra en extensión, este olecranón ingresa en este espacio que se denomina fosa olecraniana, que es dependiente del húmero. Entonces, tenemos como pregunta hasta este punto, ¿cuáles son los elementos que componen la articulación del codo? Y como respuesta tenemos que son la tróclea dependiente del húmero, tenemos la escotadura troclear del cúbito, la cabeza del radio y el cóndilo humeral. Pasamos a la siguiente estructura, que son los huesos del carpo. Tenemos los huesos del carpo, los cuales están dispuestos en 2 hileras de huesos. Estos son 8 y tienen la característica de que son huesos cortos. Nosotros en el capítulo 7 vimos la distinción, la diferencia entre los huesos largos y los huesos cortos, tanto en una diferencia estructural y funcional. Nosotros vemos que los huesos del carpo son 8 y están dispuestos desde lateral hacia medial, como son el escafoides, el semilunar, el pisiforme y el piramidal. Desde lateral a medial, la hilera distal de estos huesos carpianos son el trapecio, el trapezoide, el grande y, cómo no, el hueso ganchoso. Estos huesos, la segunda hilera, la que se encuentra distal, se
articula con lo que son los huesos metacarpianos y estos tienen una disposición en 5. Se cuentan desde lateral hacia sentido medial. Tenemos el primer hueso, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y estos tienen una estructura particular. Nosotros vemos que estos están compuestos con unas estructuras anatómicas denominadas bases, las diáfisis y tenemos la cabeza de los metacarpianos, los cuales se articulan ya con las falanges. Nosotros podemos detallar que existen 14 falanges. A nivel lateral en el pulgar, nosotros evidenciamos solamente 2 falanges en el pulgar, a diferencia de lo que sucede en los otros dedos, los cuales tienen 3 falanges por cada dedo. No olvidar que ese es un detalle muy importante. Cintura pélvica. Tenemos que la cintura pélvica tiene la capacidad de soportar y darle estabilidad al cuerpo. Tenemos que está compuesta por lo que se conoce como los huesos coxales. Son 2 que se articulan con el hueso sacro en la parte posterior y que se articulan a través de la sínfisis del pubis, que es un fibrocartílago en la parte anterior. Podemos ver en este momento y distinguir determinadas estructuras macroscópicamente. Aquí nosotros podemos ver el promontorio del sacro, la articulación sacroiliaca. Podemos ver y evidenciar el borde pélvico. En los extremos laterales podemos evidenciar el acetábulo, que es punto de inserción de la cabeza del fémur. Podemos evidenciar los forámenes obturadores y podemos ver la sínfisis del pubis formada por un fibrocartílago. Este hueso coxal está compuesto por 3 huesos y estos son el ilion, el isquion y el pubis. El ilion tiene la característica de que tiene un cuerpo y una gran ala, como nosotros podemos evidenciar. Dentro del espacio o dentro de esta estructura anatómica denominada ala del ilion, podemos evidenciar unas prominencias óseas, unas rugosidades denominadas líneas glúteas. Y tenemos la línea glútea anterior, la inferior y la posterior. El ala del ilion tiene características anatómicas muy importantes. Tenemos la cresta ilíaca, que es palpable, tenemos la espina ilíaca anterosuperior palpable, y en la parte inferior tenemos la espina ilíaca anteroinferior, la cual ya depende del cuerpo. A nivel posterior tenemos la espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca posteroinferior. Entre la espina ilíaca posteroinferior y el cuerpo del isquion, nosotros detallamos la escotadura ciática mayor, que sirve para el paso del paquete vasculonervioso del ciático mayor. Nosotros vemos como siguiente detalle dentro del cuerpo del ilion un espacio denominado acetábulo. Y el acetábulo no es nada más que el espacio que recibe la cabeza del fémur. Y ojo, este espacio está conformado por parte de los 3 huesos, del ilion, del isquion y del pubis. Tenemos que el isquion tiene un cuerpo y una rama del isquion. Dentro del cuerpo del isquion podemos evidenciar la espina isquiática, lugar de inserción de músculos y ligamentos, y encontramos de la misma forma la escotadura ciática menor, que sirve para el paso del paquete vasculonervioso del mismo nombre. Tenemos que esta rama del isquion se articula con la rama inferior del pubis y ambas dos, ojo, la rama inferior del pubis y la rama del isquion forman el foramen obturador, que sirve para el paso de vasos y nervios.
El pubis, a su vez, tiene una rama superior, la cual en gran porción forma lo que es el espacio que recibe la cabeza del fémur, denominado acetábulo. Existen diferencias morfológicas entre lo que es la pelvis del varón y la pelvis de la mujer. Tenemos que la estructura general de la pelvis femenina es liviana y delgada, a diferencia de lo que sucede con la pelvis masculina, la cual es pesada y gruesa. La pelvis mayor en la pelvis femenina es superficial, a diferencia de lo que ocurre en la pelvis masculina, que es profunda. El borde pélvico de la pelvis femenina es ancho y oval, a diferencia de la pelvis masculina, que tienen una pelvis con un borde pélvico mucho más angosto, y nosotros podemos detallar la forma de corazón. Evidenciamos que el acetábulo en la pelvis femenina está pequeño y ubicado en sentido anterior, a diferencia de los acetábulos en el varón, que son grandes y están ubicados en sentido lateral. Podemos evidenciar además que el foramen obturador que se forma por el pubis y el isquio, en la mujer tiende a ser oval, pero en el varón tiene una forma mucho más redondeada. Y finalmente, el arco púbico en las mujeres tiene un ángulo mayor a 90 grados, a diferencia de lo que sucede en el varón, que tiene un ángulo menor a 90 grados. Nosotros detallamos en este gráfico lo que es el miembro inferior. Nosotros podemos evidenciar, al igual que existe en las estructuras superiores, tenemos el fémur. El fémur, que es un hueso largo, que es cilíndrico en su extremo proximal y tiende a ser un poco triangular y aplanarse en su extremo distal, más o menos como lo hace el húmero. Y tiene unas características similares. Nosotros podemos ver en el gráfico que el fémur tiene una cabeza, la cual se inserta en ese espacio denominado acetábulo. Distal a la cabeza nosotros podemos evidenciar el cuello, que es, por referencia del libro, el lugar donde sucede el mayor número de fracturas. El fémur tiene prominencias óseas denominadas trocánter mayor, y a nivel inferior del cuello tenemos el trocánter menor. Podemos evidenciar detalles anatómicos como son la tuberosidad glútea, que sirve para la inserción de los músculos del mismo nombre, para los músculos glúteos. Tenemos una diáfisis donde podemos evidenciar la línea áspera para la inserción de determinados músculos y ligamentos. Y finalmente, este fémur termina en una porción distal donde tiene dos prominencias óseas denominadas cóndilo medial y cóndilo lateral. Sobre ambos se encuentran los epicóndilos laterales y tenemos los epicóndilos mediales. En la cara anterior de este espacio intercondilio, nosotros podemos encontrar este hueso sesamoideo denominado rótula. Entonces, podemos ver que la rótula tiene unas carillas para articularse con lo que es el cóndilo femoral y medial. Y esta se encuentra articulada a la tibia por un ligamento. Si nosotros vemos en la cara posterior de lo que es el fémur, encontramos que existe una fosa intercondilia. Vemos que como característica anatómica importante, el fémur entra en contacto nada más que con la tibia, no con el peroné. Y nosotros podemos encontrar lo que es la articulación tibiofemoral medial
y lateral. Aquí podemos detallar esta estructura anatómica. La tibia y el peroné son ambos huesos largos que, al igual que el cúbito y el radio, tienen puntos de contacto entre ellos. Y tenemos como primer punto de contacto entre la tibia y peroné la membrana interósea. Podemos evidenciar que existe una articulación tibio-peroneal proximal y una articulación tibio-peroneal distal. Podemos a su vez evidenciar que estos huesos tienen, al igual que los otros, rugosidades y prominencias óseas. Aquí podemos evidenciar la tuberosidad tibial, podemos evidenciar el borde anterior que es palpable por sobre la piel y podemos evidenciar que la tibia tiene una estructura que se denomina maleolo medial, a diferencia de lo que sucede con el peroné, que tiene una estructura ósea prominente denominada maleolo lateral. Estas estructuras se encuentran en contacto con los huesos del tarso, que vamos a ver más adelante. Tenemos los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges. Los huesos del tarso tienden a ser huesos cortos, tienen algunas estructuras que son consideradas como huesos irregulares, y entre estos tenemos el calcáneo y el astrágalo. Tenemos a su vez el cuboides, el navicular, y tenemos lo que son el primer, el segundo y el tercer cuneiforme. En total, son 7 huesos del tarso, a diferencia de lo que sucede con los huesos del carpo, que son 8. Estos huesos del tarso se articulan con lo que son los metatarsianos, los cuales se cuentan de sentido medial a lateral como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Al igual que los huesos metacarpianos, estos tienen una base que se encuentra en sentido proximal, las diáfisis, y tienen unas cabezas que se encuentran en sentido distal. Estas cabezas se articulan con lo que son las falanges, las proximales, las medias y las distales. No olviden que las falanges son solamente 2 en el dedo pulgar, al igual que sucede con los huesos de la mano, con las falanges de la mano. En resumen, el sistema esquelético, tanto el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, sirven para el sostén de tejidos, nos proporcionan movimiento, homeostasis del medio interno liberando lo que es el calcio, protección de los órganos internos y aloja la médula ósea, la cual proporciona los elementos formes de la sangre. Esta información ha sido extraída del libro Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora y Derrickson de la 15ª edición. La nota importante de la presentación: las presentaciones y videos son solo de referencia con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo casos clínicos, terminología, envejecimiento, tablas, gráficos, dibujos, etc. En caso de dudas o preguntas, acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.